En el corazón del Parque Natural de la Sierra de Grazalema, en lo más profundo de Andalucía, la guardabosques María Fernández fue testigo de algo que desafió todo lo que sabía sobre el reino animal. Un enorme pastor alemán custodiaba a un tembloroso cachorro de león, negándose a permitir que nadie se acercara. Lo que descubrió a continuación cambiaría la frontera entre el instinto salvaje y la compasión, llevando a un enfrentamiento que hizo llorar a toda una comunidad. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la arboleda andaluza, mientras María ajustaba sus prismáticos, buscando cualquier señal de la familia de leones perdida que había sido reportada días antes. Como jefa de los guardabosques del Parque Natural, María había visto comportamientos animales inusuales, pero nada podría haberla preparado para lo que estaba a punto de presenciar. Un ladrido lejano resonó en la llanura, pero no era el ladrido típico de los perros salvajes o zorros, sino algo distintivamente doméstico. Frunciendo el ceño, María condujo su vehículo todoterreno hacia el sonido, su corazón latiendo más rápido por la preocupación. Los perros domésticos representaban una seria amenaza para la fauna del parque, a menudo transmitiendo enfermedades o formando manadas agresivas que podían diezmar las poblaciones locales. Cuando cruzó una pequeña colina, a María se le cortó el aliento. Allí, en un claro junto a un lecho de arroyo seco, un enorme pastor alemán, con el pelaje polvoriento y enmarañado, se cernía protectoramente sobre algo pequeño y dorado. Las orejas del perro estaban aplanadas y sus afilados dientes al descubierto, mientras escaneaba los arbustos circundantes en busca de amenazas. Cada músculo de su poderoso cuerpo estaba tenso, listo para defender lo que estuviera debajo de él. María apagó el motor y agarró su teleobjetivo, su corazón palpitando mientras enfocaba la escena frente a ella. Lo que vio a través del visor la hizo jadear. Acurrucado entre las enormes patas del pastor alemán estaba un cachorro de león, no mayor de 8 semanas, con ojos aún azules y brillantes de juventud. Su pequeño cuerpo temblaba de agotamiento y miedo. La incongruencia era asombrosa. Aquí estaba un perro doméstico, probablemente perdido o abandonado, protegiendo a uno de los depredadores más icónicos de África. Pero mientras María miraba, el pastor alemán bajó suavemente su cabeza y lamió la cara del cachorro con la ternura de una madre cuidando a su cría. El cachorro se acurrucó más cerca de él, buscando calor y consuelo en su improbable protector. El walkie-talkie de María cobró vida con un crujido, sobresaltándola a ella y a los animales debajo de ella. El pastor alemán levantó la cabeza de golpe, buscando la fuente del sonido, y su postura protectora se intensificó. A través de la estática, llegó la voz de su colega Daniel. María, hemos localizado a la familia perdida. Se están moviendo hacia el noreste desde tu posición, a unos 2 kilómetros de distancia. Y María, están muy agitados. Algo los ha asustado. Un escalofrío recorrió la espalda de María al comprender las implicaciones. La familia se dirigía directamente a este claro, en camino a su cachorro perdido. Pero también se encontrarían con un pastor alemán custodiando a su cría. Un enfrentamiento que podría terminar trágicamente para todos los involucrados. Mientras observaba al perro devoto continuar su guardia, María supo que estaba presenciando el comienzo de una historia extraordinaria que pondría a prueba los límites de la compasión entre especies y desafiaría todo lo que creía saber sobre el corazón salvaje de España. Las manos de María temblaban mientras levantaba el walkie-talkie, dividida entre su deber de proteger a la vida silvestre y un impulso inexplicable de preservar lo que estaba viendo. El pastor alemán de abajo pareció sentir su presencia, y sus ojos marrones inteligentes se encontraron con los de ella a través de la distancia.
Por un momento, ninguno de los dos se movió. Luego, el perro hizo algo que le hizo un nudo en la garganta a María. Empujó suavemente al cachorro de león con su hocico, animándolo a beber de un pequeño charco de agua de lluvia que se había acumulado en la depresión rocosa junto a ellos. El cachorro estaba visiblemente deshidratado y débil, su pelaje dorado opaco, sus movimientos lentos. María estimó que había estado separado de su familia al menos 2 días, tal vez más. En circunstancias normales, un cachorro tan joven no sobreviviría en la naturaleza por más de 48 horas. Sin embargo, aquí no solo estaba vivo, sino que mostraba signos de haber sido cuidado recientemente. El hocico del pastor alemán estaba manchado de sangre, no la suya, como se dio cuenta María, sino probablemente de una pequeña presa que había cazado y compartido con su improbable protegido. A través de sus prismáticos, María examinó al perro más de cerca. Su collar estaba desgastado pero intacto, lo que sugería que no había estado en la naturaleza por mucho tiempo. Tenía rasguños en sus costados, evidencia de sus recientes luchas por sobrevivir en un entorno para el que no estaba destinado. Y sin embargo, su devoción por el cachorro era absoluta. Cuando una ardilla se acercó demasiado, el gruñido de advertencia del pastor alemán la ahuyentó hacia los arbustos. Cuando el sol de la tarde se volvió demasiado intenso, cambió su posición para proporcionar sombra al pequeño felino debajo de él. El walkie-talkie de María crujió de nuevo. María, la familia se está acercando. Estarán en tu posición en unos 10 minutos. Estamos rastreando a 5 adultos, 2 machos y 3 hembras. Una de las hembras parece estar amamantando. Es probable que sea la madre del cachorro perdido. La voz de Daniel tenía un tono de urgencia que le revolvió el estómago a María. 15 minutos. La mente de María se aceleró mientras sopesaba las posibles intervenciones. Podría intentar sedar al pastor alemán y alejarlo antes de que llegara la familia. Pero el estrés podría dañar al ya débil cachorro. Podría intentar ahuyentar a los leones que se acercaban con su vehículo, pero eso violaba todos los protocolos de gestión de la vida silvestre y podría separar al cachorro de su familia para siempre. O simplemente podía documentar lo que estaba a punto de suceder, una potencial tragedia que la perseguiría para siempre. La decisión fue tomada por ella cuando el pastor alemán de repente se puso tenso, sus orejas erguidas. Había percibido algo que María aún no podía ver. El cachorro, respondiendo a la vigilancia de su protector, emitió un pequeño quejido y se acurrucó contra el cálido vientre del perro. María contuvo la respiración, enfocando sus prismáticos en el borde del bosque donde esperaba que apareciera la familia. Lo que sucedió a continuación desafió cada instinto que María tenía sobre el comportamiento animal. La primera leona apareció en el borde del cuadro, su enorme cuerpo agachado en una postura de caza, pero en lugar de atacar, se detuvo abruptamente, con una evidente confusión en sus ojos amarillos al percibir la escena imposible frente a ella. El pastor alemán se levantó lentamente, colocándose entre los leones y el cachorro. Su cola estaba rígida de tensión, pero no metida entre las patas. Un profundo gruñido surgió de la leona. No era un rugido, sino un sonido de profunda incertidumbre. El pastor alemán respondió con un suave gemido, un sonido que María nunca había escuchado de un perro, enfrentándose a un leonant. No era un gruñido, sino que sonaba casi como una comunicación. La leona inclinó la cabeza, examinando a esta extraña criatura que se atrevía a interponerse entre ella y su cría. Otras 2 leonas salieron del sotobosque, flanqueando a su compañera. La valentía del pastor alemán no flaqueó, aunque María
podía ver el ligero temblor de sus patas que delataba su miedo. Detrás de las leonas, las distintivas melenas de dos machos adultos se hicieron visibles a través de los árboles de encina. El corazón de María golpeaba contra sus costillas. Los leones machos, especialmente cuando había cachorros involucrados, podían ser impredeciblemente agresivos. Pero el momento más notable llegó cuando el cachorro, reconociendo el olor de su madre en el viento, lanzó un fuerte chillido y dio un paso tambaleante hacia adelante. El pastor alemán retrocedió inmediatamente, su enorme cabeza siguiendo al pequeño león mientras se tambaleaba hacia su familia. Sin embargo, no se retiró. En cambio, se posicionó en un ángulo que sugería protección en lugar de ataque, como si estuviera presentando al cachorro a sus legítimos padres. La leona líder avanzó cautelosamente, sus instintos maternales en conflicto con la confusión de esta situación sin precedentes. Olfateó el aire, reconociendo no solo el olor familiar de su cachorro, sino también el olor extraño del perro doméstico que lo había estado cuidando. María observó a través de su lente cómo la leona se acercaba a su cría, con un evidente alivio en la forma en que sus poderosos hombros se relajaban. Pero justo cuando estaba a punto de llegar a su cachorro, uno de los machos irrumpió en el claro con un rugido que hizo temblar el suelo. Su intención era clara. El pastor alemán era un intruso, una amenaza que debía ser eliminada. Los músculos del enorme felino se tensaron mientras se preparaba para atacar. Sus ojos dorados, fijos en el perro que se había atrevido a tocar a la cría de su manada. María puso su dedo en su walkie-talkie, sabiendo que lo que sucediera a continuación lo cambiaría todo. El tiempo se ralentizó mientras María observaba cómo las poderosas patas traseras del león macho se doblaban como resortes, listas para impulsarlo hacia adelante en un ataque mortal. El pastor alemán, aunque pesaba casi 40 kilogramos, de repente parecía pequeño y vulnerable contra el depredador de 400 kilogramos que se abalanzaba sobre él. Sin embargo, la postura del perro no flaqueó. Plantó sus patas firmemente, su pelaje erizado, posicionándose entre el león atacante y el cachorro al que había estado protegiendo durante días. «No, no, no», susurró María, instintivamente buscando la pistola tranquilizadora en su equipo, pero estaba demasiado lejos. Cualquier disparo sería inútil y el sonido solo intensificaría la violencia. Solo podía mirar con horror mientras la ley más brutal de la naturaleza estaba a punto de desarrollarse ante sus ojos. El león macho se lanzó hacia adelante con fuerza explosiva, cubriendo 3 metros en un solo salto. Pero justo cuando sus enormes patas dejaban el suelo, sucedió algo extraordinario. La leona, la misma leona que se había estado moviendo hacia su cachorro, de repente se interpuso entre el macho atacante y el pastor alemán, emitiendo un fuerte ladrido de autoridad que detuvo a su compañero en pleno salto. María parpadeó con fuerza, segura de que estaba alucinando. El león macho aterrizó torpemente, su impulso detenido y la confusión reemplazó la furia en su sosamba barichapum. Osambar. La leona se paró directamente frente a él, su lenguaje corporal transmitiendo un mensaje inequívoco. ¡Alto! Durante varios latidos del corazón, los dos grandes felinos se miraron fijamente en una silenciosa disputa, mientras el pastor alemán permanecía inmóvil en su postura protectora, respirando con dificultad, pero aún listo para defender al cachorro. A través de sus prismáticos, María vio a la leona girarse hacia el pastor alemán, moviéndose con una lentitud deliberada. Las orejas del perro se movían entre el miedo y la incertidumbre, pero no retrocedió. En cambio, hizo un gesto que dejó a María sin aliento. Bajó la cabeza
en lo que solo podía describirse como una reverencia. Luego, dio 3 pasos cautelosos hacia atrás, permitiendo finalmente a la madre acercarse a su cría. El reencuentro fue tan tierno que no había palabras para describirlo. La leona inmediatamente comenzó a lamer a su cachorro con largos y desesperados lametones de lengua, revisando cada centímetro de su pequeño cuerpo en busca de lesiones. El cachorro, débil y receptivo, se pegó a la enorme pata de su madre y comenzó a mamar con avidez. Mientras tanto, el pastor alemán observaba desde su nueva posición. Su cola se movía ligeramente, no con la alegría exuberante de una mascota, sino con algo más profundo e intenso. Era la satisfacción de una tarea cumplida, de un deber completado. Pero el momento más extraordinario aún estaba por llegar. Mientras el cachorro mamaba, la leona levantó la cabeza y miró directamente al pastor alemán. Por un largo momento, el depredador y el protector se miraron el uno al otro a través de una barrera insuperable de especies e instintos. Luego, en un gesto que quedaría grabado para siempre en la memoria de María, la leona dio 2 pasos hacia el perro y tocó su hocico muy suavemente con el suyo. Las manos de María temblaban tan violentamente que casi se le cae el prismático. En sus 16 años de observación de la vida silvestre, nunca había presenciado nada parecido. Era más que tolerancia, era reconocimiento, gratitud, tal vez incluso una forma de respeto entre 2 madres que habían compartido el mismo instinto protector. Los otros miembros de la manada parecían igualmente aturdidos por esta interacción sin precedentes. La segunda leona se acercó cautelosamente, olfateando el aire alrededor del pastor alemán con curiosidad en lugar de agresión. Incluso uno de los machos, no el que había atacado, sino el más joven de los 2, se acercó con la cabeza baja, aparentemente confundido por este animal doméstico que de alguna manera se había ganado la aceptación de la manada. El walkie-talkie de María crujió con la voz urgente de Daniel. María, estamos recibiendo tus coordenadas por satélite. ¿Cuál es tu situación? Las imágenes térmicas muestran agrupaciones inusuales en tu área. Con dedos temblorosos, María presionó el micrófono. Daniel, no vas a creer esto, pero necesito que vengas aquí tú y el doctor Ricardo de la estación de investigación y traigan cámaras. Todas las cámaras. Estamos documentando algo que nunca antes se ha registrado. La voz de Daniel estaba llena de preocupación. María hizo una pausa, observando cómo el pastor alemán se acomodaba a unos 3 metros de la leona que amamantaba, posicionándose como un centinela. La manada no solo había aceptado su presencia, sino que parecía tolerarla como parte de la familia. Adopción interespecífica, Daniel, dijo María, su voz temblando de asombro. Un pastor alemán se ha integrado de alguna manera en una familia de leones y lo están tratando como a uno de ellos. El silencio en el walkie-talkie duró tanto tiempo que María pensó que la conexión se había cortado. Finalmente, la voz de Daniel regresó, llena de asombro incrédulo. María, estás diciendo que un perro doméstico está viviendo con leones. Antes de que María pudiera responder, sucedió algo que casi la hace soltar el walkie-talkie. El cachorro, después de haber mamado, se tambaleó lejos de su madre y se acurrucó directamente entre las patas delanteras del pastor alemán. El perro inmediatamente bajó la cabeza, rodeando al pequeño león con su cuerpo en la misma postura protectora que María había visto al principio. Pero ahora no estaba solo en el mundo, sino rodeado por la manada que una vez había temido que lo destruiría.
La leona observó esta interacción con tranquila aceptación y luego se acostó a menos de 1 metro de distancia, lo suficientemente cerca para intervenir si era necesario, pero confiando obviamente en su improbable protector con su posesión más valiosa. A medida que el sol andaluz comenzó a hundirse hacia el horizonte, María se dio cuenta de que estaba presenciando más que un simple comportamiento animal inusual. Estaba viendo cómo el amor superaba todas las fronteras naturales, creando una familia que no debería existir, pero que de alguna manera, milagrosamente, lo hacía. Mientras la hora dorada bañaba el paisaje en tonos cálidos, María tomó la difícil decisión de permanecer en su posición hasta que Daniel y el doctor Ricardo llegaran. Acercar su vehículo arriesgaba perturbar esta frágil armonía, y sintió instintivamente que cualquier interrupción podría destruir lo que había tardado días, tal vez más, en construirse. A través de su teleobjetivo, continuó documentando el comportamiento de vida silvestre más extraordinario que había visto. El pastor alemán, a quien María Hazama había llamado en silencio guardia, comenzó a exhibir comportamientos que desafiaban todo lo que sabía sobre los perros domésticos. Cuando el león más joven se acercó para inspeccionar al cachorro, Guardia no retrocedió ni gruñó. En cambio, se movió con la confianza mesurada de un miembro de la manada, apartándose para permitir la inspección del macho mientras mantenía una distancia protectora del joven león. Su lenguaje corporal se había adaptado para comunicarse en el vocabulario de los felinos. Parpadeos lentos, movimientos deliberados y una notable ausencia del movimiento de cola que a menudo caracterizaba la emoción canina. Aún más fascinante fue cómo la manada había ajustado su propio comportamiento para acomodar a su improbable miembro. La segunda leona había comenzado a incluir a Guardia en sus rituales sociales de acicalamiento, lamiendo ocasionalmente su pelaje polvoriento con la misma diligencia metódica que le daba a sus compañeros de manada. Cuando lo hacía, Guardia cerraba los ojos y se apoyaba en ella, relajando todo su cuerpo de una manera que sugería una profunda confianza. El corazón de María se encogió al ver cómo el cachorro, ahora más enérgico después de mamar, comenzó a jugar con las orejas de Guardia, golpeándolas con sus pequeñas patas. El enorme perro lo soportaba con infinita paciencia, ocasionalmente haciendo movimientos juguetones con la boca, un gesto canino universal que pareció divertir al joven león. La imagen de un pastor alemán enseñando a jugar a un cachorro de león era tan surrealista que María tuvo que recordarse que no era un sueño. El sonido de vehículos acercándose rompió la quietud de la escena. Guardia levantó la cabeza. Su cuerpo se tensó instantáneamente al reconocer el sonido de la tecnología humana. Los leones reaccionaron a su vigilancia. Los machos se pusieron de pie y las hembras se acercaron al cachorro. María observó con creciente preocupación cómo Guardia se colocaba entre la amenaza que se acercaba y su familia adoptiva. Su instinto protector ahora se extendía a toda la manada. La voz de Daniel llegó a través de la estática. María, estamos a unos 2 minutos de distancia. El doctor Ricardo trajo a todo su equipo de investigación, además del equipo de documental de National Geographic que estaba en la estación. Están entusiasmados con esta historia. María sintió un nudo en el estómago. Daniel, tienes que detenerte a al menos 500 metros y acercarte muy lentamente a pie. Guardia, el perro, está completamente integrado en la manada y cualquier movimiento brusco podría desencadenar una respuesta protectora de todos ellos. A través de sus prismáticos, María pudo ver la caravana de vehículos levantando nubes de polvo en la distancia. La agitación de Guardia aumentó con cada segundo, y su profundo gemido era audible incluso desde su posición.
La leona pareció sentir su miedo, empujándose contra él en un gesto de solidaridad. La imagen de una leona salvaje apoyando a un perro doméstico asustado era casi demasiado para María. Lo que sucedió a continuación dejó claro cuán profunda era la conexión entre Guardia y la manada. A medida que los vehículos se acercaban, el león macho dominante, el mismo que casi había atacado a Guardia, se movió hacia el otro lado del perro. Los tres depredadores se colocaron en formación: la leona, el pastor alemán y el león macho, oponiéndose a los humanos que se acercaban como un frente unido. «Dios mío», susurró María, con las manos temblando, mientras intentaba fotografiar esta demostración sin precedentes de cooperación interespecífica. Un perro doméstico no solo había sido adoptado por una manada de leones, sino que se había convertido en una parte fundamental de su estructura de protección. Los vehículos finalmente se detuvieron y María observó a través de su telescopio cómo Daniel, el doctor Ricardo y varios otros salían lentamente de sus todoterrenos. El equipo de documental inmediatamente comenzó a instalar su equipo, con una emoción que era palpable, incluso desde la distancia. Pero la atención de María estaba en Guardia, cuyo lenguaje corporal había cambiado a algo que nunca había visto antes: una mezcla de la vigilancia de un perro y la postura de caza de un felino. La voz del doctor Ricardo la alcanzó a través del walkie-talkie. «María, esto es absolutamente extraordinario. En 40 años de estudio del comportamiento de los leones, no he documentado nada ni remotamente comparable. El perro parece haber asumido las estructuras sociales de la manada mientras mantiene sus instintos protectores hacia el cachorro. Pero mientras los humanos se maravillaban con su descubrimiento, María notó algo perturbador. Las orejas de Guardia estaban aplanadas, no por agresión, sino como las de un perro estresado. La multitud que se acercaba de investigadores, fotógrafos y equipos lo estaba abrumando visiblemente. Y a medida que su estrés aumentaba, los leones a su alrededor se agitaban. Su calma inicial dio paso a la tensa postura de los depredadores que se preparaban para una confrontación. Las leonas comenzaron a caminar de un lado a otro, sus instintos maternales provocados por la evidente angustia de Guardia. Los leones machos se colocaron a sus costados, listos para un posible ataque. María se dio cuenta con creciente horror de que las mismas personas que habían venido a documentar este milagro de la naturaleza podrían estar a punto de destruirlo. «Daniel, tienen que retroceder ahora», gritó María con urgencia por el walkie-talkie. Guardia percibe a la multitud como una amenaza para el cachorro, y la manada lo está siguiendo. Si atacan, alguien va a morir. Pero ya era demasiado tarde. Guardia había tomado una decisión, y mientras María observaba con creciente aprensión, el pastor alemán, que había encontrado el amor en el lugar más imposible, estaba a punto de arriesgarlo todo, incluida su vida, para defender a la familia que lo había aceptado. El corazón de María golpeaba contra sus costillas mientras veía a Guardia dar 3 pasos deliberados hacia adelante, su enorme cuerpo rígido de determinación. Los leones reaccionaron instantáneamente a su movimiento. Los machos se retiraron mientras las leonas se movían para proteger al cachorro. Lo que más asustó a María fue la perfecta coordinación que mostraron. Este no era un perro doméstico aterrorizado en medio de animales salvajes, sino un miembro de la manada completamente integrado que lideraba una formación defensiva. «Daniel, detengan todo movimiento, inmediatamente», gritó María por el walkie-talkie, su voz rota por la urgencia. Nadie se mueve, nadie habla, nadie ni siquiera respira con dificultad.
Están en modo de protección total. A través de su visor, pudo ver al equipo de documental congelarse en el lugar, sus costosas cámaras de repente pareciendo escudos patéticamente inadecuados contra los 200 kilogramos de músculo de león. El doctor Ricardo había levantado sus manos en un gesto de paz, pero su cara estaba pálida al darse cuenta de que toda su experiencia con los leones no significaba nada en esta situación sin precedentes. El gruñido de guardia resonó en el claro, profundo y retumbante, un sonido que María nunca antes había escuchado de un perro doméstico. Era una advertencia que parecía vibrar a través del suelo, y los leones respondieron con sus propios gruñidos profundos. La armonía de sus voces combinadas creó una pared de sonido que dejó claro a cada humano cerca cuán pequeños y vulnerables eran. Lo que sucedió a continuación desafió todas las reglas del comportamiento animal que María conocía. El cachorro, tal vez sintiendo la tensión, se tambaleó detrás del cuerpo protector de su madre y caminó directamente hacia guardia. Sus pequeñas patas tropezaban en el terreno irregular, pero su determinación era absoluta. Quería a su protector, la presencia cálida que se había convertido en su seguridad en un mundo peligroso. El cachorro, susurró María por el walkie-talkie, observando al pequeño león llegar a guardia y pegarse a sus piernas con total confianza. Daniel, mira al cachorro. Mira lo que estás a punto de destruir. Daniel vaciló ligeramente mientras percibía la escena frente a él. El pastor alemán, que él pensaba que era propiedad valiosa, lamiendo suavemente a un cachorro de león con la ternura de un padre calmando a un niño asustado. El contraste entre sus cálculos fríos y empresariales y la emoción pura que se desarrollaba ante él creó una fisura visible en su determinación. El doctor Ricardo aprovechó el momento de vacilación. Señor Sánchez, estoy dispuesto a hacerle una oferta. El Instituto de Investigación de Vida Silvestre le comprará a Max por el doble de su valor estimado, más una compensación por su inversión en entrenamiento. A cambio, le pedimos que permita que esta relación continúe bajo observación científica. 60.000 euros, dijo Sánchez, su voz llena de sorpresa, y la pistola tranquilizadora se bajó ligeramente mientras sus instintos empresariales luchaban con su plan original. 75.000 euros, replicó el doctor Ricardo, la desesperación mezclada con su aplomo profesional. Más becas de investigación que podrían sumar mucho más. Lo que está viendo aquí no es solo un comportamiento inusual, es un avance que podría revolucionar los esfuerzos de conservación en todo el mundo. El valor de Max como sujeto de investigación supera con creces su valor como perro entrenado. María observó el rostro de Sánchez a través del prismático, viendo cómo la determinación daba paso al cálculo mientras procesaba la oferta inesperada. Pero incluso cuando la esperanza surgió en su pecho, notó algo más. La leona había comenzado a acechar a Max y al cachorro con la paciencia de una cazadora. La intención del gran felino era inconfundible. Si el humano armado hacía algún movimiento agresivo hacia su familia, ella terminaría la amenaza de una vez por todas. Necesito garantías, dijo Sánchez finalmente, su voz ligeramente ronca. Contratos por escrito, cobertura de seguro y la garantía de que Max no sufrirá ningún daño viviendo con depredadores salvajes. Si algo le sucede bajo su cuidado, soy responsable ante mis inversores. María no notó la ironía. Sánchez estaba preocupado de que Max pudiera ser dañado por los mismos animales que habían arriesgado todo para protegerlo. A través de su lente, vio a la leona tocar suavemente la cabeza de Max con su hocico, el mismo gesto de aceptación que le había mostrado días antes. El pastor alemán
Se inclinó hacia ella mientras sostenía al cachorro tambaleante con su pata, creando una escena de vida familiar interespecífica que parecía sacada de un cuento de hadas, no de la naturaleza española. La voz del doctor Ricardo estaba llena de emoción apenas contenida. Señor Sánchez, le doy mi palabra de que Max recibirá el mejor cuidado posible. Monitorearemos su salud diariamente, le proporcionaremos alimento suplementario si es necesario y garantizaremos su seguridad a través de observación no invasiva. Esta investigación podría llevar a aplicaciones revolucionarias en terapia animal, comunicación interespecífica e incluso relaciones diplomáticas entre asentamientos humanos y corredores de vida silvestre. Pero mientras las negociaciones continuaban, María notó un cambio en el comportamiento de Max. El pastor alemán había comenzado a caminar de un lado a otro de nuevo, esta vez con creciente agitación. Sus gemidos se volvieron más desesperados, un sonido de puro pánico que cortaba el aire de la tarde como un cuchillo. Sus ojos se movían entre Sánchez y la manada, con lo que parecía un pánico creciente. María se dio cuenta con horror de que Max entendía más de lo que todos le habían dado crédito. Entendía que su destino estaba siendo decidido por los humanos, y el estrés lo estaba abrumando. La leona reaccionó a la angustia de Max, empujándose contra él y presionando su enorme cuerpo contra su costado, un gesto de consuelo y apoyo. Los otros miembros de la manada formaron un círculo protector más estrecho, dejando claro con su lenguaje corporal que no dejarían ir a Max sin pelear, independientemente de los acuerdos humanos. El doctor Ricardo llamó a María con urgencia. María, cualquier acuerdo que se haga debe hacerse ahora. Max se está acercando hasta un punto de ruptura y la manada está reaccionando a su estrés. No entienden de negociaciones, solo entienden que alguien está amenazando a un miembro de su familia. Mientras hablaba, María vio al macho dominante dar un paso hacia Sánchez, su enorme cabeza baja en una postura que señalaba una violencia apenas contenida. Las negociaciones que habían parecido tan prometedoras momentos antes, estaban siendo socavadas por los mismos lazos que buscaban preservar. Sánchez finalmente pareció comprender la naturaleza precaria de su situación, rodeado por depredadores que lo veían como una amenaza para su manada. Tenía un arma que podía matar a un leona, pero eso sin duda le costaría la vida a manos de los otros. Estaba en una negociación en la que su propia supervivencia se había convertido en parte del trato. 75.000 euros, dijo rápidamente, su voz tensa por el miedo apenas controlado. Más las becas de investigación. Pero quiero que a Max se le coloque un microchip con capacidad de rastreo de emergencia. Si este experimento falla, me reservo el derecho de recuperarlo. En el momento en que pronunció las palabras, María se dio cuenta de que habían llegado a un acuerdo frágil que podría salvar a todos los involucrados, siempre y cuando la manada permitiera a los humanos acercarse lo suficiente para completar la transacción sin desencadenar la violencia que parecía acechar debajo de la superficie de esta situación imposible. El alivio de Ricardo era palpable mientras hablaba por el walkie-talkie. María, me acercaré lentamente con los contratos. ¿Puedes monitorear la reacción de la manada y alertarme si su lenguaje corporal se vuelve agresivo? María ajustó su visor, enfocándose en la leona, que se había convertido en el barómetro emocional de todo el grupo. Ella te está observando, pero su postura es más curiosa que hostil. Muévete muy lentamente y mantén tus manos visibles en todo momento. Mientras el doctor Ricardo se acercaba cautelosamente, sosteniendo los contratos sobre su cabeza en un gesto de paz, sucedió algo extraordinario. Max, que había estado caminando frenéticamente entre sus dos mundos, de repente se calmó. Fue como si hubiera sentido que los humanos habían llegado a algún tipo de acuerdo,
y su nivel de estrés se desplomó instantáneamente. La manada, que había aprendido a seguir sus señales emocionales, también relajó su postura agresiva. Pero el momento más extraordinario llegó cuando Sánchez, quizás por primera vez entendiendo los lazos genuinos que había estado dispuesto a destruir, bajó lentamente su pistola tranquilizadora al suelo. La simbología no se le escapó a nadie. El arma, que representaba la violencia y la posesión, fue dejada de lado en favor de la negociación y el respeto. «Max», dijo Sánchez suavemente, sin el tono autoritario que había tenido antes. «Lo siento, muchacho. No lo entendí». Max erizó sus orejas al escuchar el tono más suave de su antiguo dueño, pero no se movió de su posición junto a la leona. En cambio, el pastor alemán hizo un gesto que hizo llorar a María. Miró directamente a Sánchez. Su cola se movió ligeramente, pero luego conscientemente se pegó al costado de la leona. Fue una elección cara, hecha sin coacción, que expresaba su preferencia por la familia que lo había aceptado sobre la vida que lo había entrenado. El doctor Ricardo llegó al punto medio entre los humanos y la manada, extendiendo los contratos en el suelo mientras mantenía su postura sumisa. «Señor Sánchez, si se siente cómodo firmando estos documentos, podemos formalizar la transferencia aquí y ahora. La colocación del microchip se puede hacer mañana en condiciones controladas». A medida que Sánchez se acercaba a los contratos, el cachorro de león intervino de nuevo en el momento perfecto. El pequeño animal se tambaleó lejos de Max y se acercó a los papeles con curiosidad, olfateando el olor desconocido de la tinta y el papel. Su inocente investigación disipó la tensión restante, provocando una risa silenciosa entre los observadores humanos. «Está haciendo su propia inspección de los documentos legales», susurró María por el walkie-talkie, observando al cachorro rascar suavemente la esquina de una página del contrato. Sánchez se arrodilló con cautela, manteniendo sus movimientos lentos y deliberados, mientras firmaba los papeles que lo cambiarían todo. Mientras su bolígrafo se deslizaba por la línea de la firma, Max observaba con lo que María solo podía describir como comprensión, como si hubiera entendido que este momento representaba su libertad para elegir el amor sobre el deber. La leona, tal vez sintiendo la importancia del ritual, aunque no pudiera entender la mecánica, se acercó al grupo de humanos. María contuvo la respiración, mientras los 130 kilogramos del depredador más temible se acercaban a los vulnerables investigadores. Pero en lugar de mostrar agresión, la leona simplemente se sentó a unos 3 metros de distancia, adoptando la postura paciente de alguien que espera que se complete un asunto importante. «Está supervisando la firma del contrato», comentó el doctor Ricardo con asombro. «Es como si entendiera que estos papeles determinarán el futuro de Max con su familia». Una vez que los contratos fueron firmados y los arreglos financieros hechos, una extraña calma se apoderó del claro. Sánchez se puso de pie lentamente. Su postura ya no tenía la autoridad rígida que había mostrado antes. En cambio, parecía un hombre que había sido testigo de algo que desafiaba sus suposiciones fundamentales sobre la naturaleza de las relaciones y la pertenencia. «Max eligió a su familia», dijo suavemente, en un tono que expresaba una mezcla de pérdida y aceptación. «Lo entrené para ser independiente y tomar decisiones para sobrevivir en situaciones peligrosas. Nunca pensé que usaría esas habilidades para elegir una vida que yo no podría darle». El pastor alemán pareció sentir la resolución en el tono de Sánchez. Caminó lentamente hacia su antiguo dueño, moviendo la cola cautelosamente. Y por un momento, María pensó que podría cambiar de opinión. Pero en lugar de quedarse con Sánchez, Max simplemente tocó la mano del hombre suavemente con su hocico, un adiós que transmitía gratitud, pero no arrepentimiento. Luego regresó a la leona y a su cachorro,
acostándose junto a ellos en la formación protectora que se había convertido en la configuración de su familia. El mensaje era claro e inequívoco. Había tomado una decisión, y era una nacida del amor, no del entrenamiento o el deber. Mientras el sol continuaba hundiéndose hacia el horizonte, bañando el paisaje en tonos dorados profundos, María se dio cuenta de que había sido testigo de más que una simple historia animal inusual. Había visto el poder del amor para trascender todas las fronteras que la naturaleza y la sociedad habían establecido, creando conexiones que desafiaban la lógica, pero que afirmaban algo más profundo sobre la capacidad de compasión entre especies. El doctor Ricardo recogió los contratos firmados con cuidado, su mente científica ya agitada por las implicaciones de lo que acababan de formalizar. Pero incluso su entusiasmo académico no podía eclipsar la simple belleza de lo que se desarrollaba ante ellos. Un pastor alemán, una leona y un cachorro acurrucados juntos al anochecer, su improbable unidad familiar intacta y por primera vez protegida por la ley. Sin embargo, por muy pacífico que pareciera el momento, María no podía sacudirse la sensación de que sus desafíos estaban lejos de terminar. El microchip que Sánchez había insistido en colocar creó un vínculo permanente entre Max y su pasado comercial, y las obligaciones de investigación que habían financiado su libertad traían sus propias complicaciones. Mientras observaba a los 3 animales acurrucados juntos en lo que sería quizás su primera noche verdaderamente segura como familia, María se preguntó qué nuevos desafíos traería el amanecer para este vínculo milagroso que ya había sobrevivido tanto. Habían pasado 3 meses desde la firma del contrato, y María había establecido una rutina de observaciones semanales para documentar la continua integración de Max en la manada. Lo que descubrió superó todas las predicciones que había hecho sobre la adaptación interespecífica. Max no solo había mantenido su vínculo con los miembros originales de la manada, sino que también había participado activamente en la crianza del cachorro, enseñándole comportamientos que parecían combinar técnicas caninas con los instintos de caza felina. Los datos de la investigación eran extraordinarios. El equipo del doctor Ricardo había documentado casos en los que Max alertaba a la manada sobre la presencia de humanos horas antes de que los sentidos naturales de los leones percibieran la perturbación. Su educación doméstica lo había dotado de un agudo sentido de los olores y comportamientos humanos, sirviendo como un sistema de alerta temprana para todo el grupo. A cambio, los leones le habían enseñado a colaborar en la caza, aunque el papel de Max parecía centrarse más en rastrear y acorralar a la presa que en matar. Pero eran los lazos emocionales los que desafiaban cualquier explicación científica. El cachorro, ahora un adulto joven y casi tan grande como Max, todavía buscaba consuelo en su improbable padre durante las tormentas eléctricas o cuando estaba separado de la manada. Se había visto a Max pararse frente a él para protegerlo del viento durante las tormentas de arena, e incluso había compartido su porción de presa con los miembros más viejos de la manada en tiempos de escasez. Sin embargo, la llamada de radio del doctor Ricardo esa mañana tenía un tono que le apretó el estómago a María con un familiar sentimiento de temor. María, tenemos un problema. El microchip de rastreo muestra la ubicación de Max, pero no ha habido movimiento en más de 18 horas. La señal es estacionaria, lo que podría indicar una lesión, una enfermedad o... Se detuvo, dejando las peores posibilidades sin decir. El corazón de María se aceleró mientras conducía hacia las coordenadas, su mente corriendo a través de varios escenarios. ¿Había fallado finalmente la integración de Max? ¿Habían llevado las disputas territoriales con otras manadas a la violencia? O peor aún, la intervención humana había perturbado el frágil equilibrio que habían luchado tan duro por proteger. Cuando cruzó la colina familiar que dominaba el claro, donde había visto por primera vez a la familia imposible, los miedos de María
se confirmaron y se transformaron en algo aún más desgarrador. A través de sus prismáticos, pudo ver a Max inmóvil a la sombra de un árbol, su enorme cuerpo antinaturalmente quieto. Alrededor de él, toda la manada mantenía una vigilia, señalando un profundo dolor. La leona, la madre que había adoptado a Max en su familia, yacía pegada a su costado, su cabeza apoyada en su flanco, en una postura que María sabía que los leones adoptaban cuando lloraban a un miembro caído de la manada. El cachorro, ahora un león adulto, estaba sentado en la cabeza de Max, ocasionalmente empujándolo con sus patas, como si intentara despertar a su protector dormido. El walkie-talkie de María crujió con la voz del doctor Ricardo. «María, ¿qué está pasando? Él está...» La voz de María se quebró y las lágrimas nublaron su visión. «Doctor Ricardo, creo que Max está muriendo. La manada está en vigilia». El viaje hasta el lugar duró 45 minutos, durante los cuales el walkie-talkie de María permaneció en silencio, aparte de actualizaciones de estado ocasionales. Cuando llegó el equipo del doctor Ricardo, encontraron a María sentada en su todoterreno, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras observaba la demostración más desgarradora de dolor interespecífico que cualquiera de ellos había presenciado. El doctor Ricardo se acercó a la escena con la cautelosa reverencia de alguien que entra en un espacio sagrado. La manada le permitió estar allí sin mostrar agresión, como si entendieran que estos humanos en particular no representaban una amenaza para su ritual de despedida. A través de su teleobjetivo, María documentó el suave examen de Max por parte del veterinario, capturando el momento en que colocó el estetoscopio en el pecho del pastor alemán. «Está vivo», dijo el doctor Ricardo en voz baja. «Pero su ritmo cardíaco es extremadamente lento. Parece un caso de insuficiencia cardíaca avanzada, posiblemente una afección congénita que ha progresado a lo largo de los años. El estrés de adaptarse a la vida salvaje podría haber acelerado el deterioro». El alivio de María de que Max aún estuviera vivo se vio inmediatamente empañado por las implicaciones. La insuficiencia cardíaca en perros era típicamente progresiva y, en última instancia, fatal. La misma vida que le había dado a Max un propósito y amor podría ser lo que lo estaba matando. La leona pareció sentir que la intervención médica de los humanos tenía la intención de ayudar. Retrocedió a regañadientes, permitiendo que el doctor Ricardo se acercara, mientras mantenía su posición protectora. Cuando sacó un monitor cardíaco portátil, ella lo observó con ojos inteligentes, como si entendiera que estos extraños dispositivos podrían contener la respuesta al sufrimiento de su compañero. «Las lecturas confirman una insuficiencia cardíaca grave», informó el doctor Ricardo, su aplomo profesional apenas ocultando su apego emocional al caso. «Su corazón está funcionando solo al 30% de su capacidad. En un entorno doméstico, podríamos intentar una cirugía, pero aquí...» «¿Qué opciones tenemos?», preguntó María, aunque temía la respuesta. «Podríamos intentar transportarlo a la clínica veterinaria en Valencia, pero el estrés de separarlo de la manada podría matarlo más rápido que su afección cardíaca». La voz del doctor Ricardo se apagó mientras miraba la leona devota que mantenía su vigilia junto a Max. «O lo dejamos morir con su familia», concluyó María, con un sabor ceniciento, chillando en la boca. En respuesta a su conversación, Max se movió ligeramente, abriendo sus ojos para enfocarlos en la leona a su lado. Su cola hizo un movimiento débil antes de que su fuerza lo abandonara de nuevo. La leona inmediatamente comenzó a lamer su cara con suaves lametones de su enorme lengua, y su ronroneo retumbó a través de los cuerpos de ambos. María se dio cuenta de que se enfrentaban a la ironía más cruel de todas. Max
Había encontrado el amor perfecto en un lugar imposible, pero ese mismo amor había puesto una tensión en su corazón más allá de su capacidad para mantenerlo vivo. El milagro que los había unido ahora los obligaba a elegir entre prolongar la vida y preservar la dignidad, entre la intervención médica y una muerte natural en los brazos de aquellos que más lo amaban. A medida que el sol de la tarde se hundía, proyectando largas sombras sobre el claro, María observó al doctor Ricardo tomar la decisión más difícil de su carrera veterinaria. La respiración de Max se había vuelto cada vez más difícil. Cada jadeo era una lucha visible que parecía sacudir a toda la manada silenciosa. La leona no había dejado su lado, su enorme pata descansando suavemente sobre su flanco en un gesto que trascendía las especies. Una madre consolando a su hijo moribundo. María, la voz del doctor Ricardo, llevaba el peso de 30 años de experiencia veterinaria. Su sistema cardiovascular está fallando rápidamente. Incluso si pudiéramos transportarlo de manera segura, lo cual es dudoso, la cirugía requeriría la separación de la manada durante la recuperación. El estrés solo lo mataría. Lo sé, terminó María la frase, su garganta atascada por las lágrimas reprimidas. A través de sus prismáticos, vio al cachorro adulto, ahora un magnífico león joven, caminar hacia Max y lamerle suavemente la cara. El mismo gesto tierno que Max le había mostrado meses antes, como un cachorro o indefenso. El walkie-talkie de Ricardo crujió con una voz inesperada. Doctor Ricardo, soy Rodrigo Sánchez. Estoy siguiendo la situación a través del rastreador GPS. ¿Cuál es la condición de Max? María sintió una oleada de ira por la intromisión. Incluso en la muerte, los intereses comerciales que una vez habían reclamado a Max aún hacían notar su presencia. Pero la respuesta del doctor Ricardo la sorprendió con su firmeza. Señor Sánchez, Max está muriendo, rodeado de su familia. Cualquier intervención en este momento sería cruel, no curativa. El silencio en el walkie-talkie duró tanto que María pensó que la conexión se había cortado. Finalmente, la voz de Sánchez regresó, más suave y extrañamente humilde. Doctor, quiero que sepa que lo que presencié hace 3 meses cambió mi visión de las relaciones animales. Max eligió a su familia, y ellos lo eligieron a él. Si su tiempo ha llegado, entonces debería tener lo que se merece, la dignidad de morir al lado de aquellos que lo aman. Las lágrimas brotaron de los ojos de María ante la compasión inesperada de Sánchez. El hombre que una vez había amenazado con sedar a Max y llevárselo de su familia elegida, ahora defendía su derecho a morir pacíficamente entre ellos. Como si sintiera la seriedad de la conversación humana a su alrededor, Max se movió de nuevo, abriendo sus ojos con un esfuerzo visible. La leona se reposicionó inmediatamente para que él pudiera ver su cara, y sus ojos dorados se encontraron con los de él con una intensidad que expresaba una comprensión más allá de las palabras. Max logró mover su cola débilmente y levantó su cabeza lo suficiente como para tocarla con su hocico, el mismo saludo que había marcado su primera aceptación mutua. El doctor Ricardo se acercó lentamente con su maletín médico, que contenía analgésicos para aliviar las últimas horas de Max. La leona observó sus movimientos con atención, pero no mostró agresión, como si entendiera que este humano estaba tratando de ayudar. Cuando el veterinario administró suavemente la inyección, el jadeo de Max se alivió ligeramente y su cuerpo se relajó contra la calidez de la leona. «Eso es todo lo que puedo hacer por él ahora», dijo el doctor Ricardo en voz baja, retrocediendo para dar privacidad a la familia. La medicación lo mantendrá cómodo, pero su corazón está demasiado dañado para aguantar mucho más.
La siguiente hora transcurrió en un profundo silencio, solo roto por los suaves sonidos del ritual de despedida de la manada. Cada miembro se acercó a Max, tocándolo suavemente con su pata o hocico, su forma de decir adiós a un compañero de manada que se había ganado su lugar por amor, no por sangre. El cachorro adulto se quedó más cerca, su cabeza descansando en el hombro de Max, imitando la protección que Max le había ofrecido como un cachorro. María documentó cada momento, con lágrimas que nublaban su visión mientras capturaba imágenes de dolor y amor que trascendían todas las fronteras establecidas por la naturaleza. La leona mantuvo su vigilia, lamiendo ocasionalmente la cara de Max con suaves lametones de lengua, su ronroneo proporcionando un consuelo que pareció aliviar su respiración. Cuando el sol tocó el horizonte, bañando el cielo en tonos dorados y ámbar, Max abrió sus ojos una última vez. Su mirada se posó primero en la leona, luego en el cachorro adulto y finalmente en la manada que lo había aceptado como parte de su familia. Con gran esfuerzo, levantó su cabeza lo suficiente como para mirar a cada miembro de su familia elegida, y su cola se movió en un débil gesto de felicidad. Luego, con un suave suspiro que parecía llevar toda la satisfacción de una vida vivida, Max apoyó su cabeza de nuevo y cerró sus ojos. La leona presionó su hocico contra su cara, y su ronroneo continuó incluso cuando su respiración se volvió más superficial y más rara. María bajó su cámara, incapaz de seguir mirando a través de la lente. Necesitaba ver este momento con sus propios ojos para honrar el amor que esta familia imposible había creado y la dignidad con la que experimentaban su primera gran pérdida. La manada mantuvo su posición alrededor de Max a medida que caía la noche. Su vigilia continuó incluso cuando las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo. Toda la noche, María permaneció en su puesto de observación, documentando la mayor lección de la humanidad sobre el amor y la pérdida, impartida por los maestros mar improbables. Un pastor alemán que había encontrado un hogar para su corazón en los brazos de los leones y la manada que lo había amado lo suficiente como para dejarlo ir pacíficamente cuando su viaje terminó. A medida que se acercaba el amanecer, María se dio cuenta de que estaba presenciando algo que la cambiaría para siempre. El momento en que el amor era más fuerte que el orden natural, en que el dolor trascendía las especies y en que los lazos forjados por la elección eran más poderosos que los creados por la naturaleza. Los primeros rayos del amanecer bañaron el cielo sobre España en suaves tonos pastel, y María observó a través de sus prismáticos cómo la leona finalmente levantaba su cabeza del cuerpo inmóvil de Max. Toda la larga noche, ella había mantenido su vigilia, su ronroneo desvaneciéndose lentamente a medida que la respiración del pastor alemán se volvía más superficial, hasta que se detuvo por completo justo antes del amanecer. Ahora, en la luz creciente, la realidad de la pérdida se asentó sobre la manada como un manto pesado. Lo que María presenció a continuación la perseguiría por el resto de su vida y revolucionaría todo lo que los científicos creían saber sobre el duelo animal. El cachorro adulto, el mismo león que una vez había buscado consuelo en las patas de Max como un joven indefenso, comenzó a caminar en círculos alrededor del cuerpo de su protector. Sus vocalizaciones no sonaban como nada la que María hubiera escuchado de un león antes. No eran rugidos agresivos ni llamadas para la caza, sino algo que solo podía describirse como un lamento, un sonido de puro dolor que parecía resonar por todo el paisaje. La leona reaccionó a la angustia de su cría, caminando hacia el cuerpo de Max y haciendo un gesto que hizo llorar a María. Comenzó a acicalar el pelaje de Max con la misma diligencia metódica
que le había mostrado en vida, limpiando el polvo de su pelaje con su enorme lengua y con infinita ternura. Era el último acto de amor de una madre que preparaba a su hijo adoptivo para un viaje que no podía seguir. La voz del doctor. Ricardo llegó a través del walkie-talkie, llena de emoción. María, ¿estás documentando esto? Lo que estamos viendo aquí es un comportamiento de duelo típico de su propia especie. Están llorando a Max como llorarían a un pariente de sangre. A través de la lente de su cámara, María capturó el momento en que los dos machos adultos caminaron hacia el cuerpo de Max. Estos poderosos depredadores, que una vez habían visto al pastor alemán como un intruso, ahora bajaban sus enormes cabezas y tocaban suavemente su cuerpo sin vida con sus hocicos. Sus profundos rugidos resonaron en el aire de la mañana, una versión leonina de un canto fúnebre que hablaba de respeto ganado y amor reconocido. Pero el momento más desgarrador llegó cuando el miembro más joven de la manada, un cachorro que había nacido solo 2 meses antes y nunca había conocido la vida sin la presencia protectora de Max, se acercó al cuerpo inmóvil con una evidente confusión. El pequeño león empujó la cara de Max con su pata, esperando obviamente la respuesta cálida que siempre había recibido a tales gestos juguetones. Cuando no obtuvo respuesta, el lamento del cachorro asustado llenó el aire, un sonido de inocente confusión sobre la incomprensible ausencia del amor. La leona se apresuró a consolar a su pequeño, pero no sin antes hacer un último gesto que hizo que María estallara en un sollozo desesperado. Se posicionó cuidadosamente para que el cachorro confundido pudiera acurrucarse contra el cuerpo aún tibio de Max por última vez, para que pudiera experimentar el consuelo de la presencia de su protector, incluso en la muerte. Su sabiduría al permitir este último momento de conexión reveló una profunda comprensión de la pérdida y la curación que desafiaba todas las suposiciones sobre la inteligencia animal. A medida que avanzaba la mañana, María vio cómo la manada comenzaba el difícil proceso de aceptar su pérdida. La leona finalmente alejó a su cría del cuerpo de Max, pero no sin que cada miembro de la familia hubiera tenido su propia despedida privada. Los machos adultos se posicionaron en un círculo protector alrededor de la escena, no para protegerse de amenazas físicas, sino para crear un espacio sagrado para el duelo que otros animales salvajes también parecían respetar. El equipo del doctor Ricardo se acercó lentamente, reemplazando su habitual aplomo clínico con una reverente quietud. Tenían que examinar el cuerpo de Max para sus registros de investigación, pero se movieron con el respeto cauteloso de las personas que entran en una catedral. La leona permitió su presencia, pero se quedó cerca, su mirada vigilante, asegurándose de que estos humanos que habían ayudado a su familia continuaran mostrando el debido respeto por su miembro fallecido. El examen confirmó lo que el doctor Ricardo había sospechado. El corazón de Max simplemente se había desgastado por la constante adaptación necesaria para vivir en un mundo para el que su genética no lo había preparado. Sin embargo, el informe final del veterinario señalaría que, a pesar de la tensión en su corazón, Max había vivido más tiempo y mejor que la mayoría de los perros domésticos. El amor, aparentemente, lo había mantenido vivo mucho más allá de sus límites físicos. Mientras el equipo de investigación se preparaba para transportar el cuerpo de Max para los estudios científicos que preservarían su legado, la leona hizo una última súplica que subrayó la profundidad de su vínculo. Caminó directamente hacia el doctor Ricardo, su enorme cabeza baja en lo que parecía ser un gesto de petición. Cuando el veterinario se arrodilló a su altura, ella presionó suavemente su hocico contra su mano, el mismo saludo que había compartido con Max, ahora extendido al humano que había ayudado a proteger a su familia. El mensaje era inconfundible. Ella estaba confiando el recuerdo de Max
a estos humanos que habían entendido el valor de lo que habían presenciado. El doctor Ricardo no pudo contener las lágrimas al aceptar esta responsabilidad, sabiendo que no solo tenía en sus manos datos científicos, sino la prueba de un amor que había superado todas las fronteras naturales. Mientras María empacaba su equipo, se dio cuenta de que la muerte de Max no era el final de la historia, sino su máxima afirmación. El pastor alemán había demostrado que la familia no se define por la especie o la sangre, sino por la elección, la devoción y la voluntad de amar más allá de los límites de lo que otros creen posible. Su legado perduraría en el orgullo que mantenía viva su memoria, en el conocimiento científico que surgiría de su ejemplo y en los corazones de todos los que habían presenciado el triunfo del amor sobre las barreras artificiales que dividen el mundo. El sol de la mañana se levantó, anunciando otro día en el ciclo interminable de la naturaleza, pero María sabía que todo había cambiado. En un claro de España, un pastor alemán había encontrado su verdadera familia entre los leones, y al amarlo y perderlo, le habían enseñado a la humanidad la lección más importante sobre la universalidad del amor y el poder de elegir la familia sobre el miedo. Habían pasado 6 meses desde la muerte de Max, y María se encontraba en el mismo claro donde había visto por primera vez el vínculo imposible entre un pastor alemán y una manada de leones. Pero esta vez no estaba sola. Cámaras de documentalistas de vida silvestre de todo el mundo capturaban cada momento mientras el doctor Ricardo desvelaba una simple placa de bronce incrustada en una ganca, una gran roca. La inscripción decía: Max, que demostró que el amor no conoce de especies. La familia se encuentra en el que encuentra en el corazón, no en la sangre. La leona, ahora una magnífica matriarca, que había guiado a su manada a través de la estación seca, sus instintos protectores fortalecidos por Max, se acercó al monumento con su cachorro más joven. Este pequeño león, nacido 3 meses después de la muerte de Max, nunca había conocido la presencia física del pastor alemán, pero algo extraordinario sucedió que dejó a todos los presentes sin palabras. El cachorro, apenas capaz de caminar firmemente, se dirigió directamente a la placa de bronce y realizó un acto que desafió todas las reglas del comportamiento animal. Se acostó al lado del monumento y comenzó a emitir el mismo suave gemido que los cachorros de león normalmente reservan para sus padres. La leona observó este comportamiento con tranquila aceptación, como si hubiera estado esperando este momento. «Dios mío», susurró el doctor Ricardo, su voz apenas audible por encima del sonido de las cámaras. Ella le enseñó al nuevo cachorro quién era Max. De alguna manera, le transmitió su memoria. Las manos de María temblaban mientras ajustaba su teleobjetivo para capturar el momento en que el cachorro adulto, ahora un poderoso león joven, que había sobrevivido a su primera estación seca aplicando técnicas de caza que combinaban las habilidades de rastreo de Max con las estrategias tradicionales de los leones, se acercó al monumento y colocó suavemente su hocico en la superficie de bronce. Era el mismo suave saludo que había aprendido de Max como un cachorro, y ahora lo realizaba como un ritual de recuerdo. Pero el momento que hizo llorar a todos fue cuando toda la manada se reunió alrededor del monumento, en la misma formación que habían mantenido durante la última vigilia de Max. La leona se posicionó donde la cabeza de Max había estado. Los machos adultos flanquearon el espacio donde su cuerpo había yacido, y los miembros más jóvenes completaron el círculo protector que una vez había rodeado al pastor alemán, moribundo, con amor infinito. Rodrigo Sánchez, que había volado para la dedicación del monumento, estaba entre los observadores, con lágrimas corriendo por su rostro. El hombre que una vez había visto a Max como una propiedad comercial, ahora financiaba la investigación continua
que llevaba el nombre del pastor alemán. Pensé que tenía un perro que valía 30.000 euros, le dijo en voz baja a María. Pero Max me enseñó que el amor no se puede comprar, vender o poseer. Solo se puede dar libremente, y cuando se da, se vuelve invaluable. Las implicaciones científicas de la historia de Max habían resonado en las comunidades de investigación de todo el mundo. La documentación detallada del doctor Ricardo de los Lazos interespecíficos había llevado a estudios innovadores en psicología animal, métodos de conservación e incluso aplicaciones terapéuticas para la curación de traumas humanos. Pero de pie en ese claro, rodeada por el legado vivo de la elección de un pastor alemán de amar más allá de los límites, los logros académicos parecían secundarios a la simple verdad que se desarrollaba ante ellos. La leona comenzó a ronronear. El profundo retumbo que una vez había consolado a Max en sus últimos momentos, ahora servía como una canción de cuna para su nueva camada. Pero mientras el sonido resonaba en el claro, algo mágico sucedió. Otros leones de todo el parque comenzaron a responder, sus voces uniéndose en una armonía que parecía llevar el recuerdo de Max a todo el entorno salvaje. María se dio cuenta de que estaba presenciando el nacimiento de lo que podría convertirse en una leyenda, una historia que sería transmitida a través de generaciones de leones que nunca habían conocido a un pastor alemán, pero que llevarían dentro de ellos el conocimiento de que el amor trasciende las especies. El cachorro más joven, reaccionando a la llamada colectiva de la manada, añadió su pequeña voz al coro, completando un círculo que había comenzado con la decisión de un perro perdido de proteger a un cachorro de león indefenso. Cuando la ceremonia terminó y los diversos equipos de filmación comenzaron a empacar su equipo, María notó algo que llenó su corazón de esperanza. Un joven guardabosques, un miembro de la comunidad local, que inicialmente había sido escéptico hacia la estación de investigación, caminó hacia el monumento, llevando un pequeño ramo de flores silvestres. Las colocó junto a la placa de bronce y susurró algo en su idioma nativo que no necesitaba traducción. Era el sonido del respeto, de la comprensión, de un joven que se daba cuenta de que el amor es el mismo en todos los idiomas. La leona observó el gesto del joven con tranquilo interés, no mostrando la desconfianza que a menudo caracterizaba las interacciones de los leones con los humanos. Era como si el puente entre las especies que Max había construido se hubiera ampliado, forjando conexiones que irradiaban de su recuerdo, como guijarros arrojados a aguas tranquilas. Mientras la puesta de sol bañaba el cielo en los tonos dorados que Max tanto amaba, la manada comenzó a dispersarse para sus actividades nocturnas. Pero la leona se quedó en el monumento durante mucho tiempo, su pata descansando suavemente sobre el bronce cálido, como si todavía pudiera sentir los latidos del corazón del pastor alemán que había elegido a su familia por encima de todo lo que la vida le había ofrecido. Cuando finalmente se levantó para seguir a su manada en la oscuridad creciente, se detuvo una vez más y miró directamente a María. En esa mirada dorada, María vio algo que se quedaría con ella para siempre: gratitud, sabiduría y el conocimiento inquebrantable de que algunos lazos son tan poderosos que sobreviven incluso a la muerte, creando legados que no solo cambian vidas individuales, sino la noción humana misma de lo que significa amar sin límites. Las estrellas aparecieron en el cielo, las mismas estrellas que habían presenciado los últimos momentos de Max, ahora brillando sobre un mundo cambiado para siempre por la prueba de que la familia no se define por la especie, la sangre o la ley, sino por el coraje de amar más allá de los límites de lo que parece posible. Han pasado 2 años desde que María presenció por primera vez a un pastor alemán protegiendo a un cachorro de león en el corazón del Parque Natural de la Sierra de Grazalema, y las ondas de esa imposible historia de amor aún se extienden por todo el mundo. La Fundación de Investigación
Max para Relaciones Interespecíficas, financiada por Rodrigo Sánchez, un empresario escéptico que se convirtió en un apasionado defensor de la causa, ha documentado más de 30 casos de vínculos animales inusuales que antes se descartaban como anomalías. Lo que Max comenzó en un claro polvoriento se ha convertido en una revolución en la comprensión de la profundidad y complejidad de las emociones animales. En el parque donde Max encontró a su familia, la leona que amaba se ha convertido en una leyenda. Los guardabosques locales cuentan a los visitantes la historia de Mamá Leona, la leona que crió a un pastor alemán como si fuera suyo. Y ella continúa enseñando a sus cachorros comportamientos que combinan la lealtad canina con la independencia felina. La manada que lidera ha desarrollado estrategias de caza que incorporan las habilidades de rastreo de Max, lo que la convierte en una de las unidades familiares más exitosas de todo el parque. El cachorro adulto que Max ayudó a criar, ahora un poderoso macho en la flor de su vida, ha establecido su propio territorio a solo 2 kilómetros de la manada en la que nació. Una elección inusual que los investigadores atribuyen a los fuertes lazos familiares que Max ayudó a establecer. A diferencia de la mayoría de los machos jóvenes que son expulsados de su manada de nacimiento para establecer dominancia en otros lugares, este león mantiene un contacto pacífico con el grupo de su madre y visita el monumento cada pocas semanas, un comportamiento sin precedentes en la literatura sobre leones. El doctor Ricardo, ahora director del primer Centro Mundial para Estudios de Comportamiento Interespecífico, guarda una última foto de Max en su escritorio. La imagen de un pastor alemán rodeado por la familia de leones que decidió amarlo. La investigación que surgió de la historia de Max ha llevado a terapias innovadoras para pacientes con traumas humanos, estrategias de conservación que tienen en cuenta los lazos emocionales entre especies y un cambio fundamental en la forma en que la ciencia aborda la inteligencia y la emoción animal. Rodrigo Sánchez, ahora con más de 70 años, ha establecido una beca para estudiantes de veterinaria que investigan las relaciones interespecíficas. En su discurso de aceptación para un premio global de bienestar animal, pronunció las palabras que se han convertido en el lema de la fundación. Pensé que tenía un perro que valía 30.000 euros. Max me mostró que el amor no se puede comprar, vender o poseer. Solo se puede dar libremente y cuando se da, se vuelve invaluable. La leona, que tocó por primera vez el hocico de Max en ese imposible gesto de aceptación, ya ha fallecido, rodeada de sus propias crías y nietos que continúan transmitiendo su sabiduría. Su lugar de descanso final fue elegido por la propia manada, un lugar visible desde el monumento de Max, donde el viento lleva el aroma de las flores silvestres entre las 2 tumbas que albergan a la familia más improbable en la historia del comportamiento animal registrado. En las noches tranquilas, cuando la naturaleza se baña en la hora dorada que tanto amaba Max, los visitantes del monumento a veces escuchan un sonido que no debería existir. La armonía del suave ladrido de un pastor alemán, mezclado con el ronroneo de una leona, llevado por el viento como una canción de cuna eterna, cantada por almas que se encontraron a través de distancias imposibles y eligieron el amor por encima de todas las fuerzas que intentaron separarlas. La historia de Max nos recuerda que en un mundo a menudo dividido por las diferencias, el amor sigue siendo el lenguaje universal que no necesita traducción. Su legado perdura en cada animal abandonado que encuentra una familia inesperada, en cada persona que elige la compasión por encima de la convención, y en cada corazón que es lo suficientemente valiente como para amar más allá de los límites de lo que otros creen posible. Las estrellas que presenciaron la primera noche de Max con su familia, elegida, todavía brillan sobre el Parque Natural de la Sierra de Grazalema como testigos eternos de la verdad de que algunos lazos son tan poderosos que superan no solo las especies y las leyes de la naturaleza,
sino también el tiempo mismo, creando historias que inspirarán amor, coraje y esperanza para las generaciones venideras. Si la increíble aventura de Max te ha conmovido, por favor, suscríbete a nuestro canal y dale me gusta a este video para ayudarnos a compartir más historias extraordinarias sobre la valentía y el amor de los animales. Deja un comentario y cuéntanos sobre una amistad animal inusual que hayas presenciado. Tu historia podría aparecer en nuestro próximo video. No olvides hacer clic en el icono de notificación para no perderte nuestro contenido más reciente. Y comparte este video con cualquiera que crea en el poder del amor para superar todas las fronteras. Juntos, difundamos el mensaje de Max de que la familia se encuentra en el corazón, no en los lazos de sangre. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional. Y recuerda, el amor no conoce límites cuando tenemos el coraje de aceptarlo.